libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Lo tenemos. Parece que nadie lo tiene, pues solo una persona dijo amén. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Un versículo nada más. Lo tenemos. Leemos la poderosa palabra. A la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este pueblo dice, yo también digo amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Levanta tu mano ahí, acompáñame. Vamos a orar al Padre. Padre, en esta hora te damos gracias. Te entrego toda gloria, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí a este pueblo, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que no me dejes solo. Dependo de ti totalmente. Señor, que mientras yo predique tu palabra, tu Espíritu puede moverse como se ha estado moviendo desde el principio del culto. Señor, sana, salva, liberta, restaura, levanta. Señor, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Desde antemano te doy gracias. Te doy gloria por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en esta hermosa mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, amado. No quiero ser muy extenso. Su nombre es gloria. Dale la mano al que está a tu lado y dile, cercanos o distantes. Ese es el tema que quiero exponer en esta hermosa mañana del Señor. Cercanos o distantes. ¿Estás cerca o estás distante? Gracias, Espíritu Santo. El gran predicador G. Campbell Morgan escribió una vez a otro ministro pidiéndole que les ayudara predicando en un servicio especial. Como pasaron 2 semanas y no recibió respuesta, le escribió de nuevo temiendo que la primera se hubiera perdido en el correo. El ministro respondió a la segunda carta diciendo que había recibido la primera y que no había contestado porque estaba esperando en el Señor para saber si debería aceptar o no. Morgan le volvió a escribir cancelando la invitación con la explicación de que en el púlpito no quería a nadie que vivía tan retirado del Señor que tenía que esperar 2 semanas para oír su voz. Ninguno entendió a su nombre, gloria. Ahora, invitan a este predicador, pero el predicador se tardó 2 semanas en responderle y como quiera no escuchó a Dios. Y entonces este predicador le dice, yo voy a cancelar la invitación, porque ¿qué va a hablar este hombre de Dios si 2 semanas se tardó a escuchar y no le escuchó? Entonces, el propósito de tener cercanía de Dios es que otra persona pueda escuchar a Dios a través de ti. Vamos, levanta tu mano y alaba a Dios. Cuando tú estás cerca de Dios, pastor, no tan solo tú te beneficias y escuchas su voz, también otra escucha la voz de Dios a través de ti. Ay, Dios mío, Jesús. Hay gente que viven tan retirados de Dios que Dios quiere que se muevan y no se mueven porque no están escuchando la voz de Dios. Ay, pero hay alguien que vive tan cerca del Padre que si Dios le dice muévete, ellos se mueven porque ellos tienen comunicación con el dueño de los cielos. Ahora yo vengo a preguntarte, ¿te encuentras tan cerca de Dios que lo puedes escuchar? ¿O te encuentras tan lejos de Él que no sabes si Él está hablando? Y en este tiempo, amado, yo quiero que tú entiendas algo. Y en este tiempo es muy importante que tú sepas quién es Dios y que tú puedas escuchar su voz. Porque Cristo habló en Mateo 24, Él dijo, una de las primeras señales que Él dice, mirad que nadie os engañe. Ahora, ¿cómo yo conozco el engaño si no conozco la verdad? Si tú conoces la verdad, escúcheme bien, pueblo, porque yo lo que vine fue a predicar la palabra de mi Padre. ¿Cómo tú puedes conocer el engaño si no conoces la verdad?
Cuando tú conoces la verdad, automáticamente tú puedes diferenciar lo que es de parte de Dios y lo que no es de parte de Dios. En este tiempo, voy a decir una palabra que dicen mis hermanos dominicanos. En este tiempo hay mucha mueca, pero hay poco mover de Dios. Hay poca palabra de Dios. Estoy entrando. Ahora medita en esto. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué condición tú posees delante de Él? ¿Cuál es tu estatus en el reino de los cielos? Y estatus es condición. Medita en esas tres preguntas, amado. Porque Dios lo quiere venir a hablarle al pueblo es: ¿te encuentras cerca de mí o te encuentras lejos de mí? Quiero hablar varios puntos. Uno de los primeros puntos es conociendo su voz. Toca el que está a tu lado y dile: conociendo su voz. Cuando vemos el primer libro de Samuel, nosotros podemos ver una historia muy interesante. El profeta Samuel, Dios lo levanta. Pero antes de esto, vemos que su mamá Ana tuvo que sufrir un vituperio. Vemos que el Cana tiene dos mujeres. Una se llama Penina, la otra Ana. Usted conoce esa historia. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y Penina irritaba a Ana, como dice el versículo. La irritaba porque no tenía hijos. Ahora, yo estudiaba esta escritura, pastor, y la Biblia dice que el padre, el Cana, le daba una doble porción porque la amaba. Pero para Ana eso no era suficiente, porque Ana quería hijos. Entonces, en aquel tiempo, cuando tú no tenías hijos, eso era visto como una maldición, porque el que da los hijos se llama Jehová, dando a entender que Ana tenía la matriz cerrada porque Dios la tenía así. Ahora, yo quiero que tú entiendas que Ana tenía un problema, pero Ana no fue a Facebook. Ana no fue a desahogarse con su hermana. Ana fue al altar. ¿Dónde tú llevas tus problemas? Al vecino, a Facebook, a Instagram, o tú traes los problemas al altar. Porque si tú traes el problema a Facebook, no hay solución. Si tú traes el problema a Instagram, no hay solución. Pero si tú lo traes al altar, tú puedes tenerlo por seguro que va a haber un cambio en tu vida. Ana dijo: yo voy al altar. La persecución le impulsó al altar. Ana tenía un favor con su esposo, pero eso no era suficiente. Y muchas veces tú te conformas con lo que tú tienes acá abajo. Tus bienes terrenales, tienes una familia, tienes un buen trabajo, cobras bien. Pero si tú no tienes nada de parte del reino de los cielos, eso no es suficiente para ti. Dice la Biblia que le irritaba. Penina tenía muchos hijos, pero Ana dijo: yo voy para el altar. O sea, lo primero que te dice Dios: tus problemas, llévalos al altar. Y Ana empieza a orar, mi hermano. Dice: Señor, si te apiadas de mí, yo quiero tener un hijo. Y vemos que tiene un hijo, pero no cualquier hijo. Tuvo un profeta que la Biblia dice que ninguna de sus palabras cayeron en tierra. Mira qué clase de hombre de Dios. O sea, con un hijo que dio Ana, estaba por encima de todos los hijos que tenía Penina. Alaba. Por eso yo vengo a decirte: ay, gracias Jesús. Cuando tú llevas tus problemas al altar, lo que nace en el altar es una bomba y se va a hacer notorio. Pero todo comienza en el altar. Ana dijo: yo voy para el altar. Yo voy para el altar. Yo voy a empezar a orar. Ay, ese problema se va a ir cuando tú empieces a orar. Ese problema se va a ir cuando tú empieces a hablar con Dios. Esa malicia te va a soltar cuando tú digas: diablo, yo voy a orar. Aguacando. Ay, yo siento la gloria. Yo siento la gloria de Dios. Esas malicias se van a ir cuando tú digas: yo voy a hablar con el que echa fuera las malicias. Padre mío, ¿qué es esto? A su nombre. Ahora bien, el capítulo 3, nosotros vemos que Samuel entra, síguelo ahí. Samuel entra al escenario y dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Cuando estudiamos las escrituras, había una
deficiencia espiritual en aquel tiempo. Los hijos de Elí eran sacerdotes, pero la Biblia dice que eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Y Elí no estaba haciendo nada al respecto de lo que estaba pasando en la casa de Dios. Pero Dios dijo, en donde hay un corrupto, yo voy a levantar uno íntegro. Y vemos que él servía al Señor en presencia de Elí. Ahora, me gusta este punto porque Elí estaba dañado, él no estaba haciendo nada. Pero en medio de Elí, Dios levantó a uno. Por eso no hay excusa para que tú te dañes. No hay excusa para que tú te corrompas. Porque siempre tú vas a ver a alguien que está haciendo la voluntad de Dios. Siempre tú vas a ver a alguien que está haciendo la voluntad del Padre. No hay excusa para corromperse. No hay excusa para volver atrás. Porque siempre va a haber alguien que Dios va a levantar. Ahora Samuel entra al escenario y dice: la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y cuando vamos, la palabra escaseaba, era que no era común que Dios hablara. No era común que Dios hablara. Porque no se había levantado otro profeta como Moisés. Sí, en el libro de Jueces habían jueces que Dios levantaba en tiempo. Pero no se levantó un hombre notorio que conociera la voz de Dios como Moisés. Pero tranquilos, que Dios entra al escenario y mete a Samuel en un tiempo donde no hay revelación. Dios primero le va a enseñar a este hombre a conocer la voz de Dios para que la revelación no se muera. Para que la revelación no se muera, primero Dios te va a enseñar a conocer su voz. Y ¿sabes dónde Dios te enseña a conocer la voz de Dios? En medio de un mundo corrupto. Porque ahí tú vas a saber si es Dios hablándote o si es el mundo influenciándote. Y cuando Samuel empezó a escuchar la voz de Dios, él dijo, que él pensó que era Elí. No era Elí. Lo que pasa es que Dios estaba afinando el oído de este joven para confrontar al mismo que estaba ahí al frente de él, que se había dañado. Ahora, el nombre de Samuel proviene del hebreo, que significa Shemuel, pero proviene de dos palabras, pastor. La primera es Shama. Esa es famosa en el pueblo pentecostal, Shama. Pero Shama significa oír inteligentemente. Oír inteligentemente significa escuchar para obedecer. Y cuando vemos la palabra Él, significa el Todopoderoso. ¿Qué estaba haciendo Ana poniéndole este nombre a este muchacho? Lo que estaba haciendo Ana es que estaba declarando el destino, gracias mi hermano Lorenzo, el destino de este hombre. El que iba a oír inteligentemente al Dios Todopoderoso, ese era Samuel. Pero mira esto, porque el primer punto es conociendo su voz. Presta atención. Y aconteció un día, estando Elías acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía poder ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. Ahora, este es un primer punto. Todavía el aceite no se había acabado. Tú empiezas a notar que ya tú no escuchas la voz de Dios porque la lámpara se apagó. Ya no hay aceite en tu vida. Y lo que trae el aceite es la oración. Te alejaste del cuarto secreto y por eso no puedes escuchar la voz de Dios. Y hay otra voz influenciándote que no produce nada en tu vida. Lo que trae es opresión y carga. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, todavía había aceite. Y Dios esperó. Y esperó antes que se apagara, levantar a otro para que la lámpara no se muriera. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. 3 puntos aquí. La lámpara no se había apagado, estaba en el templo y estaba cerca de la presencia de Dios. Ahí está el método para conocer su voz, tener unción, ir al templo y estar cerca de la presencia de Dios. ¿Cómo tú puedes decir que tú escuchas la voz de Dios y no te congregas? Eso es imposible.
Donde Samuel escuchó la voz de Dios fue en el templo. Donde primero Dios te enseña a escuchar la voz de Dios en la iglesia, para que así tú sigas escuchándole en tu casa. Ese no es el formato de que yo voy a escuchar a Dios primero en mi casa. Yo no tengo que ir para la iglesia. Ese no es el formato de Dios. Donde Dios le reveló la voz de Dios a Samuel fue en el templo. Donde había la lámpara todavía no se había apagado y estaba cerca de la presencia de Dios. La unción te enseña a conocer su voz. Y en el templo tú aprendes a ver qué es lo que se mueve. Y tú aprendes a moverte conforme a lo que Dios te dice. Porque donde Dios quiere que tú aprendas a escucharle es en el templo. ¿Por qué? Porque en el templo hay necesidad. Y muchas veces en el templo hay un Elí que tiene que escuchar la voz de Dios. Porque ya él se está negando a hacer algo que Dios quiere que él haga. Dice, y donde estaba el arca de Dios. La presencia de Dios le enseñó a Samuel a escuchar la voz de Dios. Pero mira esto, porque quien te enseña a conocer es Dios mismo. Tú no puedes esperar que otra persona te enseñe cómo a conocer la voz de Dios. Te puede decir, mira, métete con Dios, ora, ayuna. Pero el que te afina se llama el Dios mismo que habla. Y el Señor llamó a Samuel. Ahora bien, cuando Dios te llama por tu nombre, porque Él te conoce. Dios no se pone a inventar, porque Dios es muy fino. Él te llama por tu nombre. Y te llama, y Samuel respondió, aquí estoy. Pero Samuel todavía no conocía la voz de Dios. Entonces Dios tenía que ser paciente con este hombre, porque Dios lo iba a levantar en este tiempo como una voz profética. Y le dijo, aquí estoy. Y él pensó, y él fue para donde Elí. Pero Elí le dijo, yo no te llamé. Entonces, seguimos esa secuencia hasta que Samuel sabía quién era el que le habló. Ahora, aquí vemos dos detalles, dos contrastes. Alguien que escucha activamente la voz de Dios y alguien que no la escucha, pero está escuchando de la experiencia de otro. Entonces, ¿de qué tipo de grupo tú eres? ¿Tú escuchas la voz de Dios activamente o tú escuchas de las experiencias que tuvo otro con la voz de Dios? Elí escuchó de Samuel. Samuel escucha la voz de Dios y le dice, ¿me llamaste? No, yo no te llamé. Samuel era el que estaba escuchando la voz de Dios activamente. Y Elí estaba escuchando el testimonio y la experiencia de Samuel. ¿Qué tipo de persona tú eres? Hoy yo quiero que tú te examines a la luz de la palabra. ¿Estás escuchando la voz de Dios o estás escuchando los testimonios de otra persona? Los otros testimonios de la persona te pueden ayudar, pero Dios quiere que tú conozcas la voz de Dios personalmente. Ahora hubo otro hombre que Dios le enseñó a conocer la voz de Dios. Y estoy en el primer punto, daba la gloria. Éxodo capítulo 3. Dios llama a Moisés. Pero lo primero que hace Moisés es que Moisés sale de Egipto. Según cuando estudiamos, él mata a un egipcio, lo esconde. Y luego se dieron cuenta y él sale huyendo. Dice cuando él llevaba las ovejas por el desierto, las ovejas de su suegro. Él vio una salsa prendida que no se consumía. Ahora, Moisés tenía conocimiento en el desierto. Él sabía que había mucha salsa. Y había un periodo de tiempo que eso se consumía. Pero esta le captó la atención. Porque en el camino Dios sabe captar tu atención. Y vemos que él dice, yo me voy a acercar para ver por qué esta salsa arde y no se consume. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Ahora bien, la manifestación de Dios, Dios la usa para atraer tu atención. Pero para acercarte a ella tú tienes que soltar. Por eso tú te acercas, estás distante. Porque si tú estás cerca, tú tienes que soltar. Si tú estás distante, tú puedes quedarte con las cosas y tú puedes ver la manifestación a distancia. Pero hay gente que se conforma con la manifestación a distancia porque no quieren estar cerca. Porque estar cerca requiere soltar. Él se acerca, Dios lo llama. Moisés le capta la atención porque esto era muy serio. En cuanto a la personalidad de Dios, de su santidad, Dios es muy serio.
Dios te puede hablar, te voy a usar, tengo grandes cosas contigo. Pero antes de eso, Dios demanda que te santifique. Dios demanda entrega, renuncia. Y él dijo, heme aquí. Ya Moisés estaba arrestado, como dijo el pastor ahorita. Porque decirle heme aquí es que tú estás listo para la orden. La manifestación lo cautivó tanto que Moisés se acercó, y cuando Jehová lo llamó, Moisés, Moisés, él dijo, heme aquí, esto está tan bueno aquí que yo no me quiero ir. Y el Señor le dijo, no te acerques porque el lugar que pisas santo es. Quita las sandalias de tus pies. Y Moisés hizo eso porque la manifestación gusta tanto, pero la presencia que trae la manifestación gusta más. Pero para gozar de la presencia, de habitar en ella, de estar en ella, adentro de la presencia, no ver una manifestación y tú estás en el culto así, no sentir un poquito que se te paran los pelos, no, la presencia que se te mete por dentro, que te cambia, que te transforma, que donde quiera que tú vas tú sientes el poder de Dios. Moisés dijo, esto me cautivó tanto que yo me tengo que quedar. Lo que sea que tú me pidas, Dios, lo voy a soltar. Y si Dios te pide que sueltes el trabajo. Ay, ay, ay. Porque no hay algo más importante que la presencia de Dios. Trabajo no te puede dar la paz que Dios te puede dar. El dinero es bueno y lo necesitamos, sí, pero no mayor que la presencia de Dios, no mayor que sentir la unción. En medio del proceso te estás volviendo loco, tienes una guerra horrible con los demonios, hasta que sientes la presencia de Dios. Eso no te lo da el trabajo, eso no te lo da el carro, eso no te lo da el dinero, eso solamente te lo da cuando estás cerca del Padre. Te dice, no te acerques aquí. Quítate la sandalia de tus pies. Renuncia al pasado y vas a experimentar mi presencia. Porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Ahora, ¿por qué era santa? Porque Dios estaba manifestado ahí. Entonces, antes de Dios descender ahí, santifica ese lugar. Porque Dios no desciende donde hay inmundicia. Lo primero que Dios hace es que Dios tiene que limpiar el territorio, para que cuando Él se manifiesta, su personalidad, su deidad toma control de todo lo que está alrededor y hace ese lugar santo. Alaba. Por eso tú y yo somos santos, no porque nos separamos, sino porque Dios habita en nosotros y Él es el que nos hace santos. Sí, santidad significa separado, pero yo me tengo que separar del mundo y consagrarme a Él. Él es el que me santifica, Él es el que me limpia. Ah, tienes problemas con algo, dile a Dios que te limpie. Dile a Dios que te santifique hoy, hoy mismo. Hoy o estás cerca o estás distante. Y yo no sé tú, pero yo quiero estar cerca, porque solo cerca yo tengo los recursos de Dios. Distante el diablo me va a matar, pero cuando yo estoy cerca, el diablo viene y Dios dice, no te atrevas, Aguacanda, no te atrevas porque ese es mío. Ay, ay, ay. Ay, 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 siento fuego. Mira esto, Números capítulo 12. Él dijo, oí ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Y esto habla cuando murmuraron contra Moisés. Él tomó mujer cusita. Pero Dios hizo un contraste entre los profetas que están distantes y entre el profeta que está cerca. Él dijo, si hay profeta, yo me le manifestaré en visión. Pero él dijo, no como Moisés, que yo voy a hablar con él cara a cara. No es lo mismo un sueño a que Dios te hable. No como Moisés, que yo hablaré cara a cara con él. Mira la diferencia que hace Dios. Yo puedo manifestarme. Mira, amado, hasta las personas impías pueden tener sueños. Pero no cualquiera Dios dice, yo voy a hablar cara a cara con él. Porque para eso yo tengo que estar cerca.
Dice, hablaré con él en sueño. No así como mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Mira qué cosa terrible. Ahí hay profundidad fuerte. No en dichos oscuros. Quiere decir que si yo me le manifiesto al profeta en visión, quizá él no entienda. Pero cuando yo le hablo a Moisés, Moisés entiende lo que le estoy diciendo porque él está cerca. Ay, ay, ay. Y el secreto de conocer cuando Dios te habla es estar cerca de él. Porque tú no puedes conocer a alguien que tú no conoces. Tú no puedes conocer la voz de Dios si tú no lo conoces a él. Imagínate alguien vaya a tu casa y toca la puerta, soy yo, y tú no sabes quién es. Tú no le vas a abrir la puerta. Pero cuando habla de que Moisés era fiel, Moisés conocía la voz de Dios. Y por eso si Dios decía arriba, Moisés no tenía que decirle, Señor, dame detalles. ¿Qué estás diciendo? No, Moisés ya sabía lo que Dios estaba diciéndole. Porque conocía a Dios, tenía cercanía con el Padre. Ahora, el segundo punto es lo que produce la distancia. Este punto es fuerte, mi amado. Porque cuando tú estás cerca, eso produce vidas efectivas, vidas en santidad, vidas de frutos. Pero cuando tú estás distante, eso lo que produce es hipocresía. Y cuando vemos la hipocresía, tú puedes tener la imagen delante de los hombres, pero delante de Dios tienes vergüenza. Entonces, cuando vemos un mundo allá afuera, el sistema maligno, ese mundo aparenta porque quiere una aceptación. No quiere revelar su verdadera identidad porque tiene miedo que piense las otras personas de esa persona. Por eso tú ves que alguien tiene un carro bueno y dice, yo tengo que tener un carro mejor. Porque todo es aparentar. Entonces, cuando yo estoy cerca, yo tengo esencia. Cuando yo estoy distante, yo tengo apariencia. Ahora, Jesús fue claro en cuanto a esto. Porque Jesús, cuando estaba en su ministerio terrenal, siempre le enseñó a los discípulos que aparte de que esto era un camino serio, que se guarden de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Mateo 23:5 dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ahora, mira qué cosa terrible que tú estés en la iglesia y tú estés haciendo las cosas para que la gente diga, wow, qué hombre de Dios. Pero Dios diga, yo no lo conozco. Entonces eso es lo que produce la distancia. Tú tienes buen testimonio delante de los hombres, pero delante de Dios, Dios no sabe ni quién tú eres. Porque eso es lo que produce la distancia. Cuando tú estás lejos de Dios, tú solamente tienes un perfil. Tú solamente tienes una imagen. Pero en Génesis, cuando Dios nos hizo a imagen y semejanza, eso no era representar a Dios nada más. Eso es que íbamos a ejercer el poder y la autoridad de Dios. Entonces, solamente eso viene por la cercanía. Eso no viene por la distancia. La distancia, yo tengo el buen perfil, tengo el título, pero la cercanía, yo tengo la esencia del Espíritu Santo en mi vida. Pues ensañan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Todo era para recibir una honra de los hombres. Porque la hipocresía carcome tanto el corazón que a ti no te importa lo que piense Dios de ti. Tú solo quieres que te sigan viendo como hombre de Dios, aunque en el cielo tú estés caído hace rato. Eso es lo que hace la hipocresía. Trastorna tu personalidad y ahora tú te conviertes en un actor, porque eso es lo que significa la palabra. Y yo le enseñaba a los niños hace poco, y yo le decía, vamos a suponer a alguien hace un papel de una película de Batman, y Batman supuestamente salva a la gente, pero esa persona va a fingir conforme a su papel. Quizás en el papel le gusta ayudar a la gente, pero en vida real no le gusta ayudar a nadie. Eso es lo que hace la hipocresía. Ahora, hacen actividades espirituales no para crecer espiritualmente, sino para que la gente diga, wow, como ora. Mateo 6 habla de que Jesús enseñó a los discípulos a orar. Pero primero de eso Jesús hace una distintiva, porque los fariseos oraban, pero de en pie.
delante de todo el mundo. Entonces, los fariseos oraban no para que Dios los escuchara, sino para que el hombre lo viera. Entonces, hay oraciones que están haciendo la gente para que todo el mundo los vea. Y por eso es que no pasa nada. Por eso es que no hay un cambio en su vida. Porque esa oración se está haciendo para que tú me veas orando. Y no estoy haciendo la oración para hablar con mi Padre. Cuando oréis no seas como los hipócritas. Wow, Dios mío. Jesús le dio duro a los hipócritas. Porque la oración no es para yo aparentar la espiritualidad. Es para yo tener contacto con Él. Es para yo hablar con Él. Jesús dijo, mas tú cuando ores, ora al Padre que está en los secretos. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Yo voy a separar. La fórmula de oración yo les voy a enseñar cómo es. Tú oras en el secreto. Sí, oramos aquí, amado. Entienda la línea del mensaje. Oramos aquí, sí, amén. Pero no es lo mismo cuando tú oras para que la gente te vea, a cuando tú oras para que Dios te escuche. Jesús le dice, mas tú cuando ores, ora al Padre que está en los secretos. Y tu Padre que te ve en los secretos, te recompensará en público. Entonces, ¿por qué en el público hay vergüenza? Porque en el secreto no hay visitación de Dios. Si en el secreto te visita Dios, puedes estar seguro que en el público Dios va a arrasar con todo aquí. Pero la fórmula que Dios enseñó, el mismo Jesús dice, en el secreto. Mejor que piensen que tú no ores y tú estés metido con Dios, a que te vean orando, alardeando y tú no estés recibiendo nada de Dios. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Si tú oraste y viste que no pasó nada, tú recibiste recompensa ya. Dijeron, wow, se queda como hora. Es lo mismo durar mucho tiempo orando para que me vean, a durar mucho tiempo orando porque estoy en el tercer cielo, porque estoy conectado con el Padre. No es lo mismo, ni se escribe igual. Ahora, lo que produce la distancia es eso, la hipocresía. Y segundo, tú participas en actividades espirituales para ganar recompensa de los hombres. Y el tercer punto, vives en mortandad espiritual, pero con tu boca profesas estar en avivamiento. Eso es lo que produce la distancia. Entonces, a veces nos alejamos y hemos menguado en la oración, hemos menguado en la búsqueda, pero mi lenguaje sigue revelando supuestamente de que estoy prendido. Y en el mundo espiritual ya yo no tengo fuego, porque nos distanciamos, pero seguimos con el mismo lenguaje de creyente. Pero nuestra vida no está testificando lo que estamos diciendo. Ahora, cuando tú ves lo que significa la oración, esa palabra hebrea, istahabá, que significa inclinarse, doblarse. Ahora, cuando tú te inclinas, ¿qué es lo primero que tú mueves? ¿El cuerpo o la boca? El cuerpo. Dando a entender que cuando yo me humillo delante de Dios, mi boca va a testificar lo que ya mi vida está revelando. Mira cómo dice Mateo 23. Hay vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, Dios mío, Padre, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ahora, amado, yo me di la tarea de buscar cuánto se tarda un cuerpo en descomponerse. Y todo depende de la temperatura o algo así. Supuestamente se tarda 5 años. Dando a entender que cuando Cristo dice están llenos de huesos de muertos, no es que estaban muertos, es que llevaban tanto tiempo muertos. No es que te ensuciaste. Hoy tú te puedes limpiar. El problema es que me ensucio y me quedo sucio por mucho tiempo. Ay, Dios mío. El problema es que morí espiritualmente y me quedo muerto por mucho tiempo. Y ya lo que me queda el disfraz, ya lo que me queda la imagen de cristiano, el lenguaje de cristiano. Sigo diciendo Dios bendiga, gloria a Dios, aleluya. Vamos, levanta tu mano. Pero mi interior, no tengo esencia, no tengo conexión, ya se rompió la conexión. Ay, 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 ay. Entonces, cuando se rompe la conexión y entra la hipocresía, perdí la conexión, pero tengo la imagen. Entonces, Dios te quiere decir que tú tienes imagen y conexión, o imagen pero sin conexión.
Porque si tú tienes imagen y conexión, eso es lo que se supone que tengamos. Pero si tú tienes imagen sin conexión, eso es hipocresía. Pero si tú tienes conexión, la conexión va a traer la imagen también. Todo empieza con la conexión. ¿Qué pasó con Lucifer antes de que el diablo estaba en el cielo? Tenía una posición, pero se rebeló en contra de Dios. Y dice la Biblia, Isaías 14: oh, cómo ha caído del cielo, oh lucero. Ahora, lucero es estrella de la mañana, dando a entender que él brilla. ¿Por qué Satanás, antes de ser el maligno, dejó de brillar? Porque la fuente de su luz era Dios. Y como él perdió la posición en el hábitat, perdió la luz. Por eso es que ya tú no brillas, porque no tienes la conexión. Por eso es que ya hay gente que no brilla. Hay gente que cuando te habla tú no sientes a Dios. Hay gente que tú les ves la cara y no tiene el brillo. ¿Por qué? Porque ya se desconectaron del hábitat. Mi luz depende de Dios. Batuca Masanda. Mi luz depende de Dios. El que yo me desconecte de él, ese es el día que yo me desconecto de la luz. Oh lucero, cómo ha caído del cielo. Perdí mi posición en el cielo, por eso estoy en tinieblas. Pero hay gente que tiene todavía la posesión en el cielo. Jesucristo dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo. Pero mira, cosa terrible, porque Dios me daba esto, Pastor Andy. Mientras Jesús veía al diablo caer, Jesús todavía tenía su posición en el cielo, juntamente con su Padre. Hay otros que están perdiendo su posesión por rebelión, pero hay otros que están preservando su posición por la fidelidad a Dios. Hay gente que está perdiendo su posición por la rebelión, pero hay otros que mantienen su posición por la fidelidad. Ahora, este es el tercer punto y estoy terminando. ¿Cuánto me dan un par de minutos más? El tercer punto: tu propósito es estar cercano a Él. Lo primero Dios te va a enseñar a conocer su voz. Segundo, lo que produce la distancia es la hipocresía. Aparentar tener una imagen y estar muerto, pero tener un lenguaje de vivo. Pero el tercer punto es que tu propósito es estar cercano a Él. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora bien, cuando vemos la creación, el principio, el propósito de Dios no era tan solo que el hombre se pareciera a Él y fuese el representante de Dios, sino que también, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos, también el hombre estuviese unido con el que lo creó. Porque desde el principio vemos la Trinidad revelada. Entonces, Dios hizo al hombre, lo planta, le da autoridad, dando a entender que el hombre tiene un trabajo de parte de Dios. Pero Dios quería que así como Él está unido y no se separa, así el hombre estuviese unido con Él y tuviesen intimidad y tuviesen un vínculo cercano. Ahora, ¿qué sucede? Porque el pecado trajo esa separación. Entonces, en el capítulo 3 dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Ahora, qué cosa terrible, porque Dios visitó el huerto. Supongamos, cuando tú estudias, lo que Dios quería era tener comunicación con el hombre. Y le dice: ¿dónde estás? Pero Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Lo que pasa es que Adán no estaba donde Dios esperaba que él estuviera. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: ¿dónde estás? Te estoy esperando en el cuarto secreto. Te estoy esperando, quiero hablar contigo. Quiero tener comunicación contigo. Y Él te dice: ¿dónde tú estás? Dice que se escondieron, porque ya el pecado hizo que yo huyera de ese lugar donde yo tenía relación con Dios. Ahí tú ves que el pecado te separa de donde Dios espera para encontrarse contigo. Y los mayores problemas que trae la humanidad, que le ha traído la humanidad, es el pecado, amado.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Él oyó la voz, pero no se acercó a ella. Porque el pecado, tú puedes estar aquí y estás escuchando el mensaje, pero no te acercas a ella. No te acercas a la voz de Dios, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado siempre te va a querer separar de la voz de Dios, porque la voz de Dios va a exterminar el pecado en tu vida. El salmista David entendió para qué había sido creado. Cuando él dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. El propósito de David no era que Dios lo sacara de esa situación donde él estaba viviendo para que él siguiera siendo rey. Él quería alabar a Dios. Y ahí cuando tú entiendes para qué tú fuiste formado para gloria de Él. Y lo primero que debemos de tener en nuestra alma y en nuestro corazón es el deseo de darle gloria y honra a Él, que se la merece. Tú no sabes lo bueno que ha sido Dios contigo. Te tiene aquí todavía. Tú tienes vida. Tú puedes respirar. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Fuimos creados para la gloria de Él. Fuimos creados para darle gloria a Él. Fuiste creado para adorarlo. Ya se perdiendo el tiempo en el mundo. Dios te creó para adorarlo. Aguacando. Ufaya choquita basanda. Fuimos creados para darle gloria. Ay, Dios mío, se escucha el pueblo alabando a Dios. Dice la Biblia, Génesis capítulo 5, versículo 24, sigue ahí. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Para poder irme con Él, yo tengo que estar aquí con Él en la tierra. Para irme con Él, yo tengo que traerlo a la tierra conmigo, para que otros vean que yo ando con Él. Y en el último día yo me voy a ir con Él. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Yo quiero ser como Enoc, yo quiero caminar con Él. Yo quiero caminar con Él. Yo quiero que cuando yo le diga papá, yo sienta el poder. Yo diga papá, Aguacayo Sanda. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y Enoc anduvo con Dios. Estaba cerca de Él, porque ese es el propósito de Dios con el ser humano. Que siempre el hombre esté cerca de Él. El hombre no es autosuficiente. El hombre fue formado para depender del que lo formó. Por eso tú ves que Salomón dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando él ve todo el trabajo debajo de la tierra, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y cuando hablamos de vanidad, habla de que no tiene esencia. Tú ves que en el mundo, cuando la persona se aleja de Dios, caen en las drogas. Y sí, eso es un espíritu inmundo, pero ese es el hombre tratando de llenar un vacío existencial que es producto del alejarme de Dios y perder mi propósito por el cual fui formado. Ahora voy a terminar. Juan capítulo 4, versículo 24. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, mira lo primero que habla Juan. Habla de la naturaleza de Dios. Él es espíritu. Dice: y los que le adoran deben adorarle en espíritu, dando a entender que tú tienes que tener su naturaleza para adorarlo. Y en verdad, genuino. Mira este escrito de este hombre de Dios ya partido, A.W. Tozer. Aquí se demuestra que la naturaleza de la adoración es totalmente espiritual. La verdadera religión se elimina de la dieta y los días, de la prenda y la ceremonia,
y se coloca donde pertenece, en la unión del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Ahora mira qué cosa terrible, porque Juan dice Dios es espíritu, dando a entender que nuestra humanidad impide que accesamos a lo que Él tiene para nosotros. ¿Por qué la Biblia nos manda a morir? Porque para Él unirse contigo, la humanidad tiene que morir. Porque Él no se une con carne, Él se une con el Espíritu. Corintios dice, el que se une al Señor, un espíritu se hace con Él. Dando a entender que para adorarlo yo tengo que ser profundamente espiritual. Porque es como único, voy a conocer su voz, no voy a ser hipócrita. Y voy a conocer mi propósito. Ahora, Romanos 12:2 dice, no conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Ahora, mente significa intelecto, renovado, es decir, hacer nuevo. Lo primero es no adaptarme al sistema, porque el sistema no me dice para qué yo fui formado. El sistema me dice para qué yo no fui formado. Lo primero es renunciar al sistema, porque el sistema te está diciendo, tú no puedes ser famoso. Dios no te hizo para que fuese famoso. Dios te hizo para que tú tuvieras conexión con Él. Y transformaos para que comprobemos cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Porque hay gente que no conoce la voluntad de Dios, porque todavía no se han transformado y están adaptados al sistema. Y el sistema te nubla la vista, impide que tú veas los propósitos que Dios tiene contigo. Ahora, para que Dios entre a lo profundo, Dios tiene que derribar los ídolos. Cuando yo leí esta historia, y estoy terminando, primer libro de Samuel capítulo 5, los filisteos toman el arca de Dios y lo meten al templo donde estaba su dios pagano Dagón. Ahora, esto está terrible, amado. Si tú te metes en la Biblia y tú te imaginas llegar al templo, a un templo, tú pasas por ahí, un templo, y tú ves el arca de Dios y tú ves Dagón en el suelo. Tú dices, verdaderamente que los dioses no tienen poder. Solamente nuestro Dios tiene poder. Y ellos se acostaron y vinieron al otro día. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y lo introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Adó se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en ese lugar. Pero mira esto, porque la presencia de Dios es lo que derriba los ídolos. Ahora, hay ídolos en nuestro corazón que impide que la presencia de Dios habite ahí. Por eso cuando la presencia de Dios intenta entrar en un corazón, lo primero que va a hacer es va a romper los ídolos que hay en nuestro corazón. Cosas que tenemos formadas en nuestro corazón, cosas que amamos, cosas que tenemos primero que Dios. Cuando la presencia de Dios empieza a taladrar, lo primero que Dios va a hacer es que va a romper los ídolos para que Dios tome posición del corazón por completo. Ahora, termino. Este libro de Santiago es muy poderoso. Habla de la lengua, de la verdad de la religión. Habla de muchas cosas poderosas. Pero este versículo en específico, Santiago dice, acercaos a Dios. Ahora esta palabra, acercaos, en el original griego es engizo, que significa acercarse, estar cerca. Pero luego dice, y Él se acercará a vosotros, dando a entender que Dios tiene la intención, pero Él espera que tú tomes una acción hacia Él. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos. Ahora la palabra limpiar en el original griego es katsarizo, que significa hacer limpio, desaparecer. Ahora, cuando habla de limpiar las manos, está hablando de las obras pecaminosas que hemos hecho. Porque mano significa trabajo, obra. Habla de las obras pecaminosas que hemos hecho. Dice limpiar. Ahora, el hombre no se puede limpiar por sí mismo.
quien lo puede limpiar es el Señor Jesucristo. Que dice la Biblia que es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dando a entender, lo primero que dice, acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. Y luego, el producto de yo acercarme a Él, la sangre de Cristo va a desaparecer las manchas que tengo en las manos. Y dice, vosotros los de doble ánimo. Esta palabra doble ánimo en el original griego es dipsujos, que significa de doble espíritu, vacilante. Es decir, no hay una voluntad estable, firme. Porque eso es lo que produce la distancia. Tú no tienes una voluntad concreta, una voluntad estable. Entonces, lo que nos hace estable y firme es nuestra cercanía a Él. Dice, purificar vuestros corazones. Ahora, cuando hablamos de corazón, nosotros estamos viendo que eso es la palabra hebrea lev, que significa la parte interior del hombre en la cual radica los sentimientos, la voluntad, el intelecto. Entonces, Santiago está diciendo, purifica lo que sientes, lo que piensas y lo que deseas. Dios quiere que tú sientas hacia Él, tengas mente para Él y lo desees solamente a Él. Ahora, póngase de pie, voy a terminar. Ahora, amado, el tema es cercano o distante. Hoy, yo quiero que tú medites ahí. O te encuentras cercano a Dios o te encuentras distante a Él.